Muy buenas a todos y bienvenidos a Next Gen, una semana más. Yo soy Lucas y como siempre, a mi derecha tengo a... Muy buenas. Alejandro. Muy buenas. a muy Iba a buenas. saludar ya Sí, de costumbre. tengo muy buenas. Eh, Muy buenas son las joyas de Sí, esta semana, nunca mejor dicho, sí. porque semanita Y curiosa volvemos al defensa de 5 o defensa de 3 con carrileros, que que mola. es el estilo que más nos mola. Y hay que decir, como siempre, que el criterio para esto, Alejandro, ilústranos. Sí, bueno, todo jugador es sub-23. Si tú mañana cumples 24, no entres. Ya está. Sí. Si antes de la final de la Champions cumples 24, caso Arnautenas, que es el que siempre hablamos, que cumple el mismo día de la final de la Champions, no puedes No entrar. vale. Aunque Arnautenas pues no está jugando mucho también, hay que decir. Sí, pero bueno, es Sí, es el el ejemplo más ejemplo claro. perfecto. Sí que vamos allá, hablando de Arnautenas, como siempre, pues todos los odds empiezan con un portero, Sí. ¿no, Alejandro? Esta vez el portero viene de una liga exótica, Sí. como es la Liga MX, pero es un portero conocido para nosotros, al menos lo hemos visto debutar esta temporada en el fútbol español. Debutó en el Athletic Club, en invierno se fue cedido a Pumas. ¿Y por qué entra exactamente Alex Padilla en este 11 de joyas de la Pues semana? porque fue absolutamente clave. Creo que era el play-in lo que se El estaba play-in. jugando, ¿no? Fue clave porque en la tanda de penaltis contra Juárez paró 3 penaltis. O sea, más decisivo no puede ser. Y al final, pues clasificó a la siguiente ronda su equipo Pumas. Sí, Pumas que fue contra Juárez y Pumas es entrenado desde hace poco por Efraín Juárez, lo Ojito. cual tiene Sí. el dato curioso. Efraín Juárez que bueno, que también jugó en el fútbol europeo, que es fue campeón del mundo de un mundial sub con México, Ojito. esa generación dorada de México. Y Alex Padilla, bueno, lo conocemos de la liga, de que debutó contra el Fútbol Club Barcelona en un partido que, bueno, recibió 3 goles. Portero que pues a partir de ello pues fue un poco como su forma de catapultarse, ¿no? Y que más gente lo conociera, y por ello pues en México se empezó a hablar de él porque tiene el derecho a la nacionalidad mexicana, y es lo que provocó en cierto modo que en invierno fuera a Pumas, cedido por el Athletic Club. Sí es cierto que es un portero que a mí personalmente me gusta, pero creo que tiene aspectos a Margen mejorar, de mejora, ¿no? tiene margen de mejora, y fue clave, tal y como comentaba Alejandro, por esa tanda de penaltis, y porque antes de la tanda Claro, hay la un anécdota. vídeo en redes que ha colgado Pumas en sus propias redes, que es que están en el corrillo típico de antes de la tanda de penaltis, y Alex a todos sus compañeros les dice: yo voy a parar 2 o 3 penaltis en esta tanda. Y los paró. Súper convencido, y Sí. los para. Sí, bueno, y se ve cómo lo celebra luego ahí. Sí. Además paró el decisivo, creo que es. O sea que fue una cosa. Fue aura. Bueno, es un fallo el último. Claro. Es Ah, un bueno. fallo al larguero, pero sí para Sí, pero uno bueno. decisivo, que es el que hace que se Claro. adelante Pumas. Pero en la sí, tanda. pero es definición de aura, porque decir Sí. que vas a parar 3 y paras 3, mejor imposible. Sí. Así que bueno, creo que no tenía que pasar desapercibida una actuación Sí. como esta de un portero, al fin y al cabo. Comenzaríamos ya con la línea de 3 y hablamos de viejos conocidos. Este ya es un pesado, este ya, vamos, no sé qué más decir de él. Pau Cubarsí, el central del Fútbol Club Barcelona del año 2007, 18 años recién cumplidos hace relativamente poco, y yo creo que es el mejor partido que le he visto en el Fútbol Club Barcelona por escenario, contexto del partido y por nivel. Sí. Para mí también, y sobre todo a nivel defensivo creo que es lo que más destacó, porque siempre hablamos de él, de lo bueno que es con balón, pero es que este partido me parece consagración ya a nivel de... es élite defensivamente, porque tiene un montón de acciones, pues eso, anticipándose a los delanteros rivales. Bueno, de hecho, en el primer gol, que es el gol de Pedri, corta un pase brutal, Sí. que, o sea, me refiero, el corte es increíble porque, claro, la asistencia de Bellingham a Vinicius era solo contra el portero porque era un balón al espacio, lo corta y encima acaba en gol la jugada, o sea que es un escándalo esa acción, y Sí. tiene varias en el partido que son de muchísimo nivel. Y además es el escenario de una final de Copa del Rey contra el Real Madrid en un clásico, y además que no solo ese corte, sino que son varios cortes de Cubarsí a lo largo del partido, de pases muy buenos por parte del Real Madrid buscando en la espalda de los centrales del Fútbol Club Barcelona, que arriesgan mucho con la línea no adelantada para provocar el fuera de juego, y que Cubarsí está soberbio en varias acciones. Y sobre todo también me sorprendió la cantidad de duelos que gana, ¿no? Porque según tenemos aquí en los datos, aparte de cómo rompe pases con tener acierto del 91%, es que se impone de una manera en los duelos ante cualquier delantero. Sí, y tanto por arriba como por abajo, porque cortó muchos balones de esos que has dicho tú al espacio, pero también, pues esos saques en largo de Courtois buscando que algún delantero la baje, se anticipaba todas, o sea que hizo un partido espectacular, y luego con balón como siempre. Lo que nos tiene acostumbrados, que es los pases que mete entre líneas, que al final parecen poco, pero ya te estás quitando a la línea de delanteros y te estás quitando una línea de presión que es muy importante, y eso lo domina a la perfección. Yo creo que ya ahora mismo, por nivel, si es cierto que la primera vuelta de la temporada sí estaba en un nivel altísimo Cubarsilla, pero no lo metían top 3 centrales. Sí, no, y sobre todo es que ha crecido defensivamente a lo largo de la temporada, porque
pues evidentemente, por muy bueno que sea, no era el nivel élite que Sí. mismamente Íñigo Martínez, que tiene al lado, que es el mejor central de la temporada para mí. Y al final ha ido creciendo y ahora mismo está a un nivel altísimo en defensa también. Sí, totalmente. Y creo además que bueno, que ya entrando en algo distinto, porque hemos hablado de Pau muchas veces, cada vez le veo mucho más parecido a Gerard Piqué como Ojito. central, en el sentido de que es un central que no le hace falta, a pesar del partido contra el Madrid, que sí se le ven acciones que se pueden decir que son más límite, ¿no? Porque Sí. son estéticamente como el estilo de Asensio, ¿no? De más ir al suelo, en la segada y demás. Pero sí creo que es un central que con lo que más gana es el posicionamiento y me recuerda Sí. mucho en ese aspecto a Gerard Piqué. Sí, y también es más rápido porque hay una acción que se le ve volviendo Sí. rapidísimo. Y también hay una cosa muy interesante que es en el gol de Pedri, que es como que le dice a Pedri que ataque el espacio porque el Madrid abandonó la frontal y la dejó Bellingham sola. totalmente. Y Rodrigo también, ninguno de los dos va. Y es el que le indica a Pedri así con el brazo como bebe. Tal. Así que fue bastante interesante. No, y el que fue también interesante es el partido de Renato Sí. Veiga, que es interesante también su segunda vuelta a la temporada, ¿no? Porque ficha por el Chelsea en verano. Él, bueno, no acaba de ser titular en el Chelsea, si juega esos partidos de Conference, es titular en Conference y juega sobre todo como lateral, ¿no? Sin embargo, en invierno decide arriesgar, a pesar de tener una cuota de minutos asegurada en Londres, diciendo bueno, que él donde se siente más cómodo es jugando de central. Y es un jugador que me sorprende porque al fin y al cabo su recorrido en estos primeros años de carrera y en su formación como jugador ya son varias las posiciones Sí. que ha abarcado. Le pudimos ver en una Youth League con el Sporting de Lisboa jugando en medio campo, De lateral de también. lateral y ahora de central en la Juventus de Turín. Sí. Pero la clave yo creo que ha sido jugar en defensa de 3. Sí. Que se ha visto, sobre todo en este partido concreto, se ve que le beneficia mucho tanto con balón como en lo que es defendiendo. Porque con balón se le ve que tiene, porque al final él es bueno con balón, se le ve que tiene mucha libertad para avanzar, incluso si quiere abandonar un poco la posición porque sabe que si la Juve queda expuesta, pues tiene otros dos centrales que pueden cubrir esos espacios. Y luego en defensa porque como no tiene una marca fija, al ser 3 centrales siempre tienes, o sea, por lógica tienes que tener superioridad numérica contra los delanteros, sea uno o dos. Y él es como que más que cubrir a un delantero específico, pues cubre los espacios, hace los apoyos y fue clave en general también despejando balones. O sea, un partido brutal. Y es verdad que la asistencia, el gol es un golazo de Nico González, Sí, porque hace la conducción y le pega desde fuera del área, pero bueno, también habla de que él se expone mucho, se adelanta con balón, incluso puede meter pases cerca de la frontal. Sí, se instala en campo rival con el buen pie que tiene, ¿no? Esa zurda que tiene. A mí también me sorprende el hecho de que ya no tan solo es en la línea de 3, sino que está empezando a jugar en el centro de esa línea de 3, ¿no? Por lo cual resume muy bien las características de Renato Veiga con balón, que tiene muy buen criterio con balón y muy buen pie, por lo cual es capaz de jugar por dentro, y el hecho de que literalmente está pasando de ser un jugador totalmente habituado a la banda, o más habituado a jugar en banda, a pasar a ser un central ser puro. un Kaiser. Sí, totalmente. Los datos, bueno, como podemos ver, son 11 despejes, que me parece una animalada, 3 disparos bloqueados, además 3 intercepciones, aparte de la asistencia que tú comentabas. Y yo ya pasaría al último de esta línea, que es un jugador que reaccionamos en directo una vez. Es el único clip que tenemos en TikTok que no es sacado de vídeos. Sí. Es de directo puro. Y me parece tremendo. Por datos, es de las mayores exhibiciones que he visto en mi vida. Por Kevin datos. Lo Mónaco, de Independiente, jugador argentino. Sí. Juega Independiente, un equipo argentino por si no lo conocéis, de la Liga Argentina. Y es un central que yo lo flipo. Que no parece central. No lo parece para nada. Explica por qué, Alejandro. Bueno, es un central que se expone muchísimo. Si hemos hablado de Renato Veiga, que avanza con balón. Este avanza hasta la frontal cuando le apetece, pero esquivando contrarios. Se va de 3, se va de 4. Filtra pases como si fuese un media punta. Y bueno, parece Pedri de repente. Sí, o sea, es todos los jugadores en uno. Y los datos es que me parece, o sea, cuando los he visto no me lo podía creer. Ganó 12 de 13 duelos terrestres y 5 de 5 aéreos. O sea, todo menos uno. 6 despejes, 5 de 5 entradas, 13 recuperaciones de balón. Pero es que luego te vas a esos datos con balón y tiene 10 de 15 balones en largos. Es el jugador que más pases completó con 74. 3 de 4 regates. Creó hasta una oportunidad. O sea, y el jugador con más faltas recibidas. Es que fue todo en uno. Sí, a ver, Kevin Lo Mónaco es un todoterreno, o sea, es un tráiler, un 4x4 enorme, Sí. Es una G-Wagon, es un espectáculo. Además de que no solo defensivamente, sino como comenta Alejandro, lo que hace con balón, ¿no? Y le hace un jugador súper estético y distinto. Sí. A mí, sinceramente, tiene que dar el salto a Europa, porque ya por edad, ya tiene 23 años, desde el 2002, es el último año en el cual pues, se puede estar hablando de él como jugador sub-23 bajo nuestro criterio, además. Y yo es que sinceramente, porque tal, con lo contundente que es, porque es súper contundente, tú ves las acciones del partido, de cualquier partido de lo Mónaco, y es súper contundente a la hora de ganar el balón, no duda en ningún momento en la forma de poner la pierna, en ir fuerte, y es jugador que es
carne de Bordalás. O sea, es que cada vez lo veo más. Pues he visto que ha sonado para niveles más altos. He visto Betis y Dortmund, no sé qué tan real es la información, evidentemente. Pero bueno, Independiente, que he visto que es de los mejores equipos en cuanto a juego, o sea, de los más entretenidos de ver en Argentina. Y lo Mónaco desde el año pasado, por lo que he leído, porque evidentemente no sigo diariamente la Liga Argentina, he leído que era el mejor central del fútbol argentino desde hace, pues eso, un año. O sea, que tiene apunta muy alto. Sí. Pero independientemente de esta línea de 3, ya pasamos con nuestros carrileros, que el primero, bueno... Un clásico. Un clásico, en cuanto hablamos de fútbol sub-23 esta temporada. Estrasburgo, que es por lo que es un clásico, pero el nombre tal vez lo sea aún más, ¿no? Sí. Porque es otra exhibición de Diego Moreira, jugador portugués que bueno, es extremo... Sí, reconvertido a carrilero. Reconvertido a carrilero, del 2004, 20 añitos, y fue MVP, el jugador del partido frente al Saint-Étienne, que sí es cierto que es uno de los equipos más flojos de este año de la Liga, pero es que abrió el marcador con un golazo con el exterior alucinante, no sé cómo lo hace porque es demasiado zurdo. O sea, tiene la acción para pegarle con la diestra y decide pegarle con el exterior, que lo hace aún más espectacular el gol, y una asistencia que le pone una delicatessen de balón desde el lado del área hacia adentro a Emega. Sí, y luego, claro, la clásica asistencia que hace por izquierda, que lleva, no hemos apuntado sus números, pero lleva números altos, o sea, números de extremo, que es prácticamente como lo que está jugando. Evidentemente fue el MVP, y aquí sus datos que hemos apuntado, 3 key passes, 2 regates completados, 3 de 5 centros, porque es que al final siempre está poniendo centros continuamente en los partidos, 2 de 2 tackles y 5 duelos ganados, además de 5 recuperaciones. Bien, sólido de ataque, sólido en defensa. Es un jugador que me sorprende además lo que está empezando a aportar defensivamente, ¿no? Porque se sabe de su talento innato con el balón, con el guante que tiene en la zurda, con el 1 contra 1 que tiene y la forma que tiene de crear acciones y favorables al gol, pero también me sorprende lo que está contribuyendo defensivamente y me parece una absoluta barbaridad la temporada que está haciendo Diego Moreira en Estrasburgo. Y yo querría pasar ya al otro carrilero, porque también está dando que hablar su temporada en el Eintracht de Frankfurt, y equipo que mola mucho porque tiene varios sub-23 molones. El primero es Ansgar Nauf, que bueno, también del año 2002, de 23 años, como lo Mónaco. Este sí, 1,80 m, que para la posición le conviene, y es diestro. Sí es cierto que puede jugar como tanto de carrilero como de extremo, más pegado al punta. Este partido lo juego más de extremo. Está jugando más de extremo pegado al punta últimamente, y es un partidazo de Ansgar Nauf, porque mete 2 goles. El primero es asistencia de un delantero del cual vamos a hablar después. Pero define muy bien, ¿eh? Sí, define muy bien. Y después el segundo gol, que es una volea que le pega tras le queda un rebote falta, en el área, sí. Y 2 muy buenos top goles también. Pero es que aparte, ¿qué más hizo, Alejandro? Bueno, sí, vamos a comentar sus datos, que los tenemos también por aquí. 2 de 3 tiros, claro, hizo 3 tiros a puerta y 2 de ellos fueron gol, o sea que increíble. 7 de 11 duelos ganados, 2 tackles, y fue el jugador que más faltas recibió. Bueno, el Frankfurt, que ya hemos hablado del equipo en sí durante la temporada, porque tiene varios sub-23. Hemos hablado de Nathaniel Brown, hemos hablado de Kitike. Marmús no es sub-23, pero también es de ese Hugo estilo así más joven. Larsson también en medio campo. Y el Frankfurt, que creo que está en Champions, ¿no? Sí, se está metiendo ahí en zona Champions. A mí bueno, de Nauf lo que he visto me convence, me parece bastante bueno. Es verdad que es ofensivo, pero no es nada malo en defensa, entonces, bien. Puede cumplir. A mí me gusta mucho Nauf porque es un jugador que yo sí lo descubrí en esa eliminatoria Europa League contra el FC Barcelona, en la que cayó el FC Barcelona, que además, si no me equivoco, mete gol en el Camp Nou. Es que era muy joven ahí, tenía 18, 19. Creo que en esa época estaba cedido por el Dortmund y que al final el Eintracht lo acabó comprando. Y es un jugador que me encanta por lo eléctrico que es, el buen 1 contra 1 que tiene y la pegada que tiene con la diestra, porque al fin y al cabo tú no sabes realmente cuándo te la va a armar, ¿no? Cuándo realmente te va a generar esa acción de gol. Y es que está siendo ya su mejor temporada, porque ha sido titular en 15 partidos de liga y lleva ya 3 goles y 5 asistencias, y después se le suman otros 2 goles y otras 2 asistencias contando los partidos de Europa League. O sea que los números ya son top. Encima más para un carrilero que no está, o sea, no es su rol principal. Sí, es carrilero extremo, y la verdad que Nauf mola muchísimo, como todo el Eintracht, porque además está el delantero que vamos a comentar ahora después, pues que además, como comentaba, Hugo Larsson, Baoya, es un equipo que además juega un fútbol asociativo y que gusta mucho, al fin y al cabo. Y el siguiente jugador, bueno, si hablamos de fútbol asociativo y un equipo que gusta mucho de jugadores jóvenes, es este, que es el Brighton, pero es que también a mí me encanta Carlos Baleba, el jugador de Camerún, que lo estamos metiendo como mediocentro, pero realmente, que es, bueno, ser mediocentro es su posición natural, pero es que realmente su partido contra el West Ham lo jugó de central. Y a mí me gustó, me convenció. Porque es un jugador que con balón es muy bueno, pero defensivamente también es una locura. Es verdad que le pega más al mediocentro porque tiene más condiciones de box to box clásico, pero de defensa rinde bastante bien. Y bueno, es que marca un gol. ¡Qué gol!
Qué Sí, golazo, no, Marco. no, es Madre mía. Es un Una golazo. bomba. Y además, el 3-2, o sea, el gol que define el partido en el minuto No, 93 fue o un partidazo, 94. fue un partido loquísimo. Todos los goles molan, o sea, Sí. el resultado de 5 goles, pero es que mete ese gol en el 92, que es una barbaridad, le pega con la zurda una comba, un efecto, que además es un gol que desde donde le pega y siendo él, la interpretación del Big Data, de los datos estadísticos, era que ese gol sobre 1, que es el máximo, o sea, 1 es gol asegurado, era un 0,02 de goles esperados. O sea, es una barbaridad. Y bueno, el partido que a mí me sorprendió mucho de central, como tú decías, porque hace una intercepción, le bloquea un tiro a Jarrod Bowen de una forma limpísima y súper bien ahí dentro del área en una acción muy buena. Después son 4 tackles los que hacen, lo regatean una sola vez, que me parece que teniendo en cuenta los jugadores que tiene el West Ham arriba, como Kudus, Bowen, etcétera, complicado. Es complicado que no te regateen. Gana la mitad de los duelos y intenta 3 balones en largo y hace 2 bien. Sí. O sea, partido sólido. muy top de Carlos Valeva. Y 9 recuperaciones, que lo vi también en el dato ayer, que es un escándalo. No, y más de central, porque de mediocentro estás o sea, como tienes más facilidad para recuperar balones porque estás en medio de la jugada. Pero de central 9 es un escándalo. Sí, y además la forma en la que saca el balón. Porque sí sabemos que es un jugador que tiene muy buen pie, pero normalmente yo creo que le favorece el contexto de jugar a un campo tan abierto. Y sin embargo, de central, que las opciones son más reducidas, sacó el balón de unas formas. Hay una acción y moviéndolo a los laterales, o sea, muy bien. Hay una acción que saca el balón en la frontal del área con uno encima, con el exterior, que dices, ¿pero qué es esto? Sí. ¿Cómo lo haces? Escándalo. De escándalo. Y el que es un escándalo, su temporada es un escándalo, que bueno, yo ya no sé qué más decir de este jugador, de los mejores mediocentros del mundo en la actualidad, Joao Neves, el portugués del PSG. Otra exhibición más. Qué exhibición en unas semifinales de Champions. Sí, en sus primeras, porque al final es un jugador que viene del Benfica, había jugado Champions, pero claro, no está acostumbrado a un contexto así. Y es que la temporada en general de Joao Neves, a mí o sea, porque tiene a Vitinha al lado y porque, bueno, Pedri también es otro nivel, pero debe ser top 5 mejores mediocampistas de la temporada para mí, sin duda. Es que es una máquina. El partido que hace en Londres es una exhibición defensiva, es una máquina defensiva. O sea, recupera balones y de una forma y gana duelos que no se cansa. No. O sea, por algo le bautizamos como Pitbull. Bueno, totalmente, tuvo una ocasión, eso sí, que quitó a Mikel Merino, que es excelsa. Bueno, de hecho, creo que se pidió penalti, pero se ve que va limpiamente al balón. O sea, es una burrada como lo hace. Y por detrás, o sea, en una ocasión de gol. Sí, y gana de 10 duelos 7, hace 4 tackles, comete 4 faltas, que no tiene problema en hacerlo. O sea, claro, o sea, alguno puede interpretar que es malo, pero también, o sea, hay muchas faltas que son tácticas estas de medio campo, claro. De pues agarrón, patada, o sea, no tiene problema en pegar palos si hace falta. Nah, es una barbaridad de jugador. Y además, Alejandro, coméntanos un poco lo que hace con balón. Con balón, es que claro, es tan bueno defensivamente que luego te olvidas de lo que hace con balón, y sobre todo porque tiene a Vitinha al lado, que es fantástico en ese contexto. Pero Joao Neves, 35 de 40 pases completados, 3 de 3 balones en largos, 2 pases clave. Es que me parece un mediocampista brutal. Ya lo hablamos el año pasado del Benfica, que ya, o sea, para nosotros tenía que estar arriba en el Golden Boy, sobre todo porque el Golden Boy sabemos que es menos edad que sub-23, creo que son sub-21, sub-20. Y para nosotros tenía que estar muy muy arriba. No sé cómo quedó, sexto o quinto, me parece bastante bajo. Y la temporada de esta ya es nivel consagratorio de los mejores del mundo en su posición. Totalmente, y que incluso ya esa millonada que se gastó el PSG, alrededor de 80 millones de euros, empiezas a pensar que se queda corta, si esta es la primera temporada, ¿no? Sí. Y ya pasaríamos con los 3 atacantes. El primero sí es cierto que naturalmente es un atacante, pero jugó su partido de interior sorprendentemente. Muchos cambios de posición esta semana. Sí. Ibrahim Diarra es un jugador de Mali que fichó el FC Barcelona en invierno para el Barça Athletic y el juvenil. Y es que el Barça ha sido campeón el viernes pasado de la Youth League frente al equipo revelación de la competición, el Trabzonspor, que se metió por esa fase de playoffs desde fuera. Se cargó al Inter con el récord de asistentes en un partido de Youth League con más de 40.000 personas en Turquía. Es que se ha cargado a varios de los gigantes y llegó a esta final con el Barça, que el Barça se impuso por 4-1. Sí, facilito. Y Ibrahim Diarra, MVP, partidazo, porque este jugador del 2006, zurdito así, que normalmente juega de extremo, ha hecho su mejor partido desde que llegó a Barcelona. Totalmente. Sí. Son 2 goles. El primero, no sé qué te parece. El portero creo que falla un poquillo, pero bueno, lo marca, y el segundo es muy buen gol. Sí, el segundo está muy bien. Y además la asistencia que le da a Hugo Alba en el tercero, que lo hace muy bien porque aparece ahí entre líneas, se la deja bien. Hugo Alba sí es cierto que hace una genialidad también con el balón para ponerle al palo largo. Pero es que es un jugador que me sorprende porque la gente lo empezamos a conocer por ese Mundial Sub-17 con Mali, en el cual se hinchó a goles y fue un espectáculo llegando ahí a la semifinal, si no me equivoco.
Y realmente es un jugador que sí es cierto que se le ve durante el partido, que le Sí. falta finura aún. Sí, o sea, que controla y tarda un segundo más que el resto Sí. en ir hacia adelante, pero joder, hizo un partidazo y bueno, es que fue lo más decisivo imposible, porque 3 de los 4 goles son en gran parte suyos. Sí, pero es que yo creo que con Belletti, que está demostrando en el juvenil del Barça que está siendo un entrenador muy top, porque han hecho un triplete, o sea, han Sí. ganado Liga, Copa y ahora la Youth League, y que con el contexto del Fútbol Club Barcelona, que la Masía al fin y al cabo te da mucha finura técnica, creo que en un corto plazo, medio plazo, se podrá ver una mejora enorme de Ibrahim Diarra, que ya es un jugador que de base puede ser una absoluta locura, Es que tiene porque muchísimo físicamente potencial. es una barbaridad. Son 8 de duelos ganados y 5 tackles además. O sea, partido muy completo el de Ibrahim. A ver, es que al final jugó en medio campo y no es lo mismo jugar de extremo que en medio campo. En medio campo tienes más exigencias en otras situaciones. Y es que ahora pasamos a alguien que por edad podría haber jugado esa final de Youth League con el Fútbol Club Barcelona. Y sería más joven que Diarra. Que cuando lo dices es una barbaridad. Pero es que es probablemente ya top 2 jugadores del mundo en la actualidad. No sé. Pesado. Sí. El 304, Rocafonda, Lamine Yamal, no sé qué más se puede decir de él. Qué exhibición contra el Inter en las semifinales de Champions en Barcelona, con el contexto de la rueda de prensa del día anterior, que la gente se lo estaba echando encima. Es personalidad. O sea, es una muestra de personalidad. La previa del partido, el partido en sí y todo, que yo ya... Y sin palabras. Sobre todo por el contexto, porque el Barça iba 2-0, minuto 20-22 por ahí. Sí. Y es cuando él dice, esto hay que cambiarlo de alguna forma, y se inventa un gol, que es una genialidad. Qué barbaridad. Porque no es un gol de que tú dices, Dios, se ha ido de 4 en 1 contra 1, pero es que se mete entre todos los defensas del Inter y luego la pone pegada al palo, es un golazo. Y encima, un minuto después, hace una jugada que me parece aún mejor, que deja sentado a Di Marco en el suelo, y si no es por Sommer, que la roza con los dedos, hacía dos golazos en 2 minutos para empatar el partido. Totalmente. En unas semifinales de Champions. Es un jugador que con 17 años ya no es el hecho de que, es que juega en el Barça, que ya es una barbaridad que juega el primer equipo del Barça con 17 años. Es que es figura. Es que se está hablando de que es figura, de que es de los mejores del mundo y que además se echa al equipo a la espalda en uno de los mejores contextos de como es unas semifinales de Champions, en uno de los mejores clubes del mundo. Es que no le puede la presión. No. Y yo sinceramente con Lamine es que yo ya empiezo a pensar que ¿dónde está el techo? Es que o sea, es difícil verlo. Porque momento. El primer gol, o sea, el gol que mete, no sé ya, o sea, es que me recuerda, está mal decirlo, pero me recuerda a Messi. O sea, la acción de verse rodeado de defensas, meterse con la zurda, buscar el palo largo. Sí. Es que además sabes que siempre te va a hacer la misma jugada y no le puedes parar. Bueno, es que luego también te puede hacer la de Di Marco de salirte por la derecha, o sea, que es que a pesar de que es zurdo, porque se le ve bastante zurdo, es que puede salir por fuera, porque luego te pone el balón con el exterior, entonces no sabes por dónde va a salir. Y a mí me parece que... Bueno, es que se vio en el partido que a partir de esa acción del primer gol y luego el que casi segundo gol, todos los balones eran para él. O sea, en ataque le buscaban a él continuamente. También es verdad que en la izquierda no está Valde, que es como el que siempre suele ocupar esa banda y por eso le buscaban más a él. Pero es que fue un escándalo. Además, tuvo tramos del partido donde intentó más asociarse en cuanto a centros y vio que no le salían, creo que completó 1 de 10 o algo así. Entonces dijo, pues mira, si veo que me está saliendo todo, me los voy a fumar porque es que me está saliendo. Totalmente. Es que y además yo querría añadir lo que tú comentabas, no está Valde, se ve las bandas muy descompensadas, ¿no? Por el tema de hacerle presión al Inter, tratar de hacerle daño. Es que Inzaghi lo dijo después del partido, el entrenador del Inter, dijo que es que tuvieron que ponerle 3 jugadores encima a Lamine porque no había forma de pararlo y que así podían dejar la otra banda más descubierta, ¿no? Que están viendo que no se está generando tanto peligro. Hay que decir, la cantidad de regates que ya lleva son 4,4 por partido en Liga, pero ¿cuántos lleva ya en la temporada? No, eso solo en Liga también, el 131, o sea, esto, porque son datos de Juscord y tal, y FODMOB, 131 regates es el máximo regateador de las 5 grandes ligas, en promedio y en cantidad. O sea, porque claro, al final juega todo. Y bueno, comentamos rápidamente que también fue clave en el Clásico, porque dio 2 asistencias. Y es verdad que, claro, es que dices, no es el partido más brillante de Lamine, a lo mejor no está tan presente, pero es que de 3 o 4 acciones te sacó 2 asistencias y generó otras 2 ocasiones de gol. Entonces... La asistencia a Ferran, que es un balón... Es una barbaridad, Es verdad que la lía mucho Courtois para mí, sí. pero el balón es muy bueno, porque al final el balón sí o sí le hubiese llegado a Ferran. Pues eso, es que es un jugador que no tiene el mejor día y te genera 2 goles, entonces... Ya, pues, ¿qué vas a decir? O sea, es un jugador que ya está en la élite absoluta. Y el que está también generando mucho, obviamente no a la misma escala, pero una escala muy alta y a un nivel muy alto esta temporada. Yo lo decía antes, lo anunciaba antes un par de ocasiones.
El delantero del Eintracht de Frankfurt, Hugo Ekitike, jugador que está creciendo mucho ese año a nivel de números, ya es su mejor temporada, porque ya son 15 goles, 6 asistencias en Liga, y en la temporada ya son dobles cifras porque lleva 22 goles y 10 asistencias. Dios. Es una barbaridad de lo que está haciendo Hugo Ekitike. La asistencia en el primer gol de Nauf, que lo hemos mencionado antes, es muy buena. Y es un jugador que yo ya no lo veo como simplemente un delantero y que su función es marcar goles. Hace mucho más. Sino hace mucho más, es súper completo. En cierto sentido, es como esa talla de delanteros que está empezando a salir ahora, como los Alexander Isak, los Gyökeres, que ya son delanteros que hacen muchísimo más. Sí, que aportan mucho más. Y al final él es como muy especial porque es un jugador técnicamente muy fino, o sea, en cuanto a lo que es controlar regatea muy, o sea, no sé cómo decirlo, pero... En corto. Sí, es muy estético. Y en espacios reducidos también muy bueno. Entonces, eso es más perfil Isak que me perfil Gyökeres, porque Gyökeres es más potencia. Pero también el gol que marca luego de cabeza muy bueno, porque al final es súper alto. Entonces, de cabeza... Es que esa es la potencia. Claro. O sea... Y es eso, es un jugador que más allá de los goles que está generando, que es verdad que podría tener más, porque tiene números de expected goals bastante por encima de lo que ha marcado, pero aún así es un jugador que lo que genera más allá del gol es muy bueno. De hecho, en este mismo partido tiene 2 o 3 acciones, la asistencia, luego otra que se la pone a Nauf, que podría ser el segundo gol de Nauf, la para el portero, y le ves continuamente interviniendo en las acciones de ataque del Frankfurt. Entonces, es un delantero que aporta más que simplemente. Temporada de un nivel altísimo, para mí fácilmente entre los 3 mejores delanteros de la Bundesliga en esta temporada. Podría ser. Y jugador que yo no sé si realmente ya tiene que dar el salto, si tiene que seguir fogueándose en Alemania, porque es un contexto favorable a lo que es él como jugador y hacerse más y construirse más como jugador. Pero sinceramente es un jugador que el potencial está muy alto desde que apareció en su día en Reims con Óscar García, que le hizo debutar. Y que sinceramente también creo que los números que está haciendo son un auténtico escándalo teniendo en cuenta el contexto, la temporada y todo lo que está haciendo el Eintracht de Frankfurt este año, ¿no? Con la plantilla, porque al final es un equipo bastante joven. Y ya pasaríamos a recapitular este 11, ya las menciones honoríficas como siempre. En portería tenemos a Alex Padilla, en la línea de 3 tenemos a Pau Cubarsí, Renato Veiga y a Kevin Lo Mónaco. Vaya línea de 3. Bueno, pensé que ibas a decir también los carrileros, que son Diego Moreira y Nauf. Mediocampo para Baleba y Joao Neves, vaya 2 monstruos. Y arriba tenemos por izquierda, haciendo el truquito, porque realmente jugó de interior a Diarra, jugador de nacionalidad, bueno, de Mali. Después a Lamine Yamal no podía faltar, y arriba, al que hemos hablado hace nada, Hugo Ekitike. Menciones honoríficas, también francés, Bundesliga, esta vez Bayern de Múnich, Michael Olise, temporada ya... ¿Cuántas menciones tendrá este? 5 o 6 fácil. Después Christos Solis del Brujas, bueno, los griegos este año no sé qué está pasando, son todos histórica. Una locura. Nicolás Jackson, que son 3 goles en los últimos 2 partidos, entró como suplente en los últimos 30 minutos del partido de Conference y mete 2 goles contra el Djurgården. Este es uno que han comentado en el chat. Sí. Franco Mastantuono, que es verdad que... Lo pensamos, lo consideramos. Sí, porque al final el gol que hace es que es histórico. En un superclásico, además, contra Boca. Pero es que entre Lamine Yamal y Brahim Diarra era difícil. Pero bueno, Pedri, que es otro de los que no hace su mejor partido, y aún así es que es diferencial en los dos. Svensson del Dortmund, que... Partido muy alto. No lo tenía ahí muy visto, pero lo ha rendido bastante bien. Y por último, Matías Soulé, que fue clave. Temporadón, otro que lleva varias menciones, y sobre todo fue un partido clave porque le quitó al... O sea, fue victoria contra el Inter, que ha hecho que se caiga de esa pelea. No pelea porque sigue ahí, pero claro, ahora mismo está a 3 puntos el Napoli y se le pone complicado. Además te aporto otro dato, que es que la Roma lleva ya 18 partidos invicta. Es una barbaridad. Sí. Desde que está Ranieri ahora, ¿no? Sí. Es una locura. Espectacular. Como en la temporada de Matías Soulé, y como espero que hayáis pensado que ha sido una locura este 11 de joyas de la semana. A mí me ha gustado, ¿eh? Me mola mucho, muy diverso en ligas también, mola bastante, que tengamos hasta un portero en la Liga Mexicana. Sí, tenemos Argentina, México, tenemos Youth League, o sea, mola mucho. Así que, como siempre, os damos las gracias por haber visto este vídeo y nos vemos a la próxima. Chao. Chao.